Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a ver el intercambio de datos entre actividades. Los objetivos que vamos a cubrir va a ser recordar un poco el concepto de actividad y de intención, mostrar la necesidad de intercambio de información entre las diferentes actividades y describir cómo las actividades van a utilizar las intenciones para intercambiar información entre sí. Bueno, una actividad en Android realmente va a ser el responsable de la creación de la interfaz de usuario y va a representar lo que es cada una de las diferentes pantallas de la aplicación. Cada actividad se va a implementar en una clase independiente e incluso desde nuestra aplicación vamos a poder llamar a actividades que estén en otras aplicaciones. Por lo tanto, las distintas actividades no comparten sus variables, no tenemos un almacenamiento conjunto y van a necesitar un mecanismo para intercambiar datos entre sí. Este mecanismo va a estar basado en lo que son las intenciones. Las intenciones en Android representan la voluntad de realizar una determinada acción. Básicamente, estas acciones van a repercutir en el lanzamiento de lo que es una actividad o un servicio. Según cómo configuremos estas intenciones, vamos a poder conseguir que se lance una u otra actividad. Esto va a ser una cosa bastante potente en Android y para mostrar un poquito cómo funciona vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que desde nuestra aplicación queremos enviar un mensaje. Pues vamos a poder indicarle en una intención para que, digamos, este mensaje sea una actividad en concreto quien haga este trabajo, quien envíe el mensaje. O también podemos crear la intención para que el sistema escoja entre todas las aplicaciones instaladas en nuestro sistema cuál es la más adecuada para enviar el mensaje. O incluso también podemos dejar esta decisión en manos del usuario, de forma que le salga una ventana como desplegable como el que se ve en pantalla y él elija pues si lo quiere enviar por email, Gmail, entidad de mensajería SMS, WhatsApp, etc. Muy bien, pues vamos a ver un poco cómo las intenciones se utilizan como mecanismo de comunicación entre actividades y dentro de una intención va a incorporar cierta información que es utilizada en la actividad que es lanzada para averiguar básicamente dos tipos de informaciones. En primer lugar, dentro del campo de datos se nos va a indicar cuál es los datos con los que queremos trabajar. Normalmente estos datos se indican dentro de lo que es una URI, concepto muy utilizado en Internet. Por ejemplo, tenemos http://www.androidcurso.com como una URI que representa una página web, hotel : y un número de teléfono, que sería un teléfono, digamos, desde el que queremos hacer una llamada, en fin, un tipo de URIs muy variado que podemos utilizar. También muchas veces junto a estos datos es imprescindible indicar el tipo MIME con el que trabajamos, del tipo, por ejemplo, text /XML, imagen JPEG, audio MP3, etc. Los tipos MIMEs también muy ampliamente utilizados en Internet. Además del campo de datos, tenemos el campo de extras, que es una serie de información adicional que queremos incorporar en la intención. Está formado por un conjunto de pares variable-valor que se almacenan dentro de un objeto de la clase Bootlet. ¿Vale? Vamos a ver cómo se utiliza este segundo mecanismo, lo que son los extras, para intercambiar datos entre actividades. ¿Vale? Veamos cómo, si nosotros queremos lanzar una actividad y pasarle cierta información, vamos a empezar creando la intención, ¿vale? Llamémosle intent, usando el constructor, pasándole el contexto y la nueva clase que queremos lanzar, que ejecutará, digamos, esta actividad, pero antes de llamar al método startActivity para lanzarla, vamos a poder utilizar este intent que hemos creado con el método putExtra para pasarle una serie de variables, por ejemplo, la variable usuario con el valor Pepito Pérez o la variable edad con el valor 27. Esta información, una vez la actividad sea lanzada, va a poder ser extraída de la siguiente manera. En primer lugar, se creará un nuevo bootlet, llamémosle extras, donde mediante el método getIntent obtenemos el intento con el que hemos sido lanzados y getExtra nos dará este bootlet con toda esta información que se ha incorporado. Ya podemos coger la variable s con extras.getString pasándole el nombre de la variable correspondiente o extras.getInt pasándole la otra variable para averiguar lo que es
este valor 27. Muy bien, esto para pasar información a una nueva actividad que lanzamos. Pero también es posible que queramos lanzar una actividad y que ésta nos devuelva a nosotros algún tipo de información. Procederíamos de la siguiente manera. En primer lugar, desde la actividad que lanza, vamos a crear el intent exactamente igual, pero en lugar ahora de llamar a startActivity, vamos a usar el método startActivity_for_result, pasándole por supuesto la intención que acabamos de crear y un identificador que va a ser un request code, que es un valor que nos va a permitir identificar quiénes somos nosotros, quién es esta llamada, mejor dicho. Vamos a utilizar, por ejemplo, el valor 1234, puede ser un valor arbitrario. Y también dentro del código de nuestra actividad vamos a sobreescribir el método onActivityResult, que será llamado cada vez que una actividad que hemos lanzado nosotros termine, pero siempre que la hayamos ejecutado mediante el método startActivity_for_result. Las actividades que hemos lanzado mediante startActivity no generarán llamadas a este método. Muy bien, en onStartActivity_for_result vamos a tener tres parámetros: el request code, que ha de coincidir con el código que hemos introducido aquí. Cuando nos llamen desde esta actividad, una vez que termine, en request code habrá 1234. Luego tenemos result code, que es el resultado de la actividad que hemos lanzado, si ha sido correcta su ejecución o ha terminado en error, etcétera, y una intención con una serie de datos que son los datos que nos devuelve la actividad que hemos lanzado. Lo habitual es empezar este método verificando que request code sea el que a nosotros nos interesa, 1234, y que además el result code sea result OK. En ese caso ya sabemos que es la actividad que a nosotros nos interesa y que además ha terminado correctamente. En ese caso ya vemos cómo dentro del parámetro data, mediante getExtras, vamos a poder entrar a lo que es el bootlet y extraer, por ejemplo, la variable resultado. ¿Vale? ¿Cómo se ha introducido un valor en esta variable? Pues eso se hace desde la actividad que ha sido lanzada. Una vez que esta actividad ya tenga unos datos de respuesta y quiera, digamos, devolverlos, va a crear un nuevo intent y dentro de este intent, mediante el método putExtra, va a poder poner las variables que le interesen. En este ejemplo, resultado con un valor en forma de string. Una vez que ya haya acabado de introducir los datos dentro del intent, ya mediante el método setResult, indicando cómo ha terminado, en este caso result OK, pero también podemos indicar result cancel o otro tipo de valores, y el intent básicamente que tiene todos este bootlet con los diferentes resultados. Podemos llamar directamente a finish desde la actividad para darla por concluida, finalizar la actividad, o también podríamos esperar hasta que el usuario pulsara el botón de volver, que sería un poco lo mismo. Si cuando le da el botón de volver hemos puesto estos valores en setResult, no habrá ningún problema, ¿vale? Realmente también funcionaría exactamente igual. ¿Vale? En conclusiones, el método finish es totalmente equivalente a que el usuario impulse sobre el botón de volver. Muy bien, pues hasta aquí un poco este objeto de aprendizaje donde hemos introducido la necesidad de disponer de un mecanismo de comunicación entre actividades. Hemos explicado brevemente qué era una actividad y qué era una intención. Y también hemos descrito este mecanismo tanto para enviar datos a una actividad que queremos lanzar, como para recoger datos de esta actividad. Por supuesto, ambos mecanismos de comunicación pueden utilizarse a la vez. Podemos enviar datos a la vez que esperamos datos de esa actividad, simplemente combinando los dos métodos que hemos comentado. Muchas gracias por vuestra atención.